En el vídeo de hoy tenemos temas muy interesantes que abordar, señores, porque en primer lugar vamos a daros unas nuevas pinceladas de lo nuevo de Josh Sawyer, lo nuevo de Obsidian Pentiment. Os voy a aportar nuevos datos del juego que estoy seguro que no conoceríais y que seguramente os den muchísimas ganas, tantas o casi tantas como las que tengo yo por jugarlo. Además también vamos a entrar tras ello en un terreno pantanoso, vamos a meternos en el barro porque vamos a hablar de una especulación que está surgiendo, que está cogiendo fuerza, que está cogiendo fuelle en las últimas horas. Es un tema que ya hemos abordado previamente en el canal, pero que hoy vale la pena profundizarlo. Estamos hablando de una Xbox portátil, la famosa Xbox portátil. Vamos a analizar y comentar los diferentes escenarios, a ver si es realista a un corto o un medio plazo tener un dispositivo de estas características. Todo esto analizado al detalle, como siempre, en la casa del Fake Insider, así que veniros que comenzamos ya de ya. Hola y bienvenido, bienvenida al canal del Fake Insider. Ya sabes, yo soy Éxtasis y si te gusta estar a la última de todo, absolutamente todo lo que ocurre con Xbox, ya sea en materia de noticias, en materia de juegos, rumores, análisis, avances, todas estas cosas las tenéis en este canal, así que suscribiros que ayudáis un montón, darle like y todas estas cosas que ayudan a que el canal siga adelante. Dicho esto, señores, vamos a empezar con un tema muy interesante, con un juego que tal vez siga pasando algo desapercibido. Estamos hablando de Pentiment, un juego que se ha convertido, aunque antes de ser presentado para mí ya lo era, uno de los juegos más esperados porque precisamente está dirigido por uno de mis creadores de videojuegos favoritos de mi vida, Josh Sawyer. Pues bien, vamos a ver nuevos detalles de esta nueva aventura narrativa medieval con ciertos toques de RPG, pero muy ligeritos. Vamos a ver poco más en qué consiste Pentiment y qué cosas tan extrañas y curiosas y diferentes de lo que estamos acostumbrados a las propuestas habituales del mundo de los videojuegos nos ofrece este título. Y es que por supuesto cuando hablamos de Pentiment tenemos que tener en cuenta que es un proyecto pequeño desarrollado por la leyenda del videojuego Josh Sawyer, un proyecto con un presupuesto más humilde, con un equipo pequeñito, pero que sin duda va a hacer las delicias de más de uno porque estamos hablando de historia y de una leyenda del desarrollo de los videojuegos. En este caso, este proyecto personal que solo ha sido posible gracias a Xbox, jugaremos como Andreas Mahler, que es un artista que trabaja en manuscritos iluminados en Kiersau Abbey, que es un scriptorium monástico. Su trabajo se interrumpe cuando alguien es asesinado y su amigo del scriptorium, en este caso, es acusado del asesinato. Tú, como Andreas Mahler, el personaje que manejarás, te encargarás de resolver el crimen y será un poco esas decisiones que tomes las que desencadenarán la historia de un videojuego, una historia que viviremos, según comentan, durante varias generaciones. Como tal, el misterio asesinato histórico es una premisa muy intrigante y única para un videojuego, pero Josh Sawyer no lo define tanto como un juego de detectives, sino que dice algo así como: hay un misterio de asesinato en el fondo, pero sigo diciendo que es una aventura narrativa para establecer una distinción entre los dos. No tenemos una mecánica detectivesca dura. No hay acertijos lógicos que impliquen excluir personas o confirmar coartadas. Nosotros en realidad lo hizo un prototipo, pero no era lo que queríamos. Matizando estas declaraciones, por supuesto, podemos entender que sí, en Pentiment, manejando a Andreas Mahler, estás investigando un asesinato, pero la estructura de un procedimiento policial como lo conocemos hoy en día, es algo que no se aplica al siglo XVI, porque en esa era, como bien dice Josh Sawyer, no hay una carga de prueba alta, ¿ok? Entonces, se trata más este videojuego de que vayas aprendiendo sobre los motivos, las motivaciones que tiene la gente que vas a ir encontrando y sobre ellos como personajes. Por supuesto habrá sospechosos, debes averiguar a quién crees que deberías culpar, pero no eres un detective oficial. Simplemente eres una persona, un amigo cercano de alguien que ha sido acusado como de asesinato y tú eres la única persona que realmente tiene un grandísimo interés en probar que él no lo hizo. Por supuesto, es importante recordaros algo que os he comentado en vídeos anteriores, que en un videojuego como Pentiment en el que acusarás a gente de asesinatos, el juego jamás, aunque acabe la partida, jamás te dirá si la persona a la que has acusado es realmente la culpable o no,
pero el acusar a esa persona va a tener sus consecuencias en el juego, ya que tu relación con ciertos NPCs cambiará de acuerdo a las decisiones que hayas tomado previamente de cara a tus acusaciones. Es importante remarcarlo porque Pentiment, o la historia de Pentiment, transcurre por generaciones y transcurre durante años y años. Por tanto, es algo a tener en cuenta, así como también el trasfondo de tu personaje. Puedes elegir desde qué estudiaste realmente en la universidad, artes liberales tradicionales, lógica, gramática, astronomía, ocultismo. También puedes elegir tu estilo de vida, si eres un hedonista que solo vive para el placer, un artesano muy dedicado al arte, un hombre de negocios que quiere hacer una carrera profesional. Defines un personaje de rol y las opciones de diálogo que tengas o que hagas reflejarán tu experiencia. Por ejemplo, yo soy remarca que si decides que viviste en Italia, tu personaje sabe italiano a diferencia si no ha vivido en Italia. Pero es importante remarcar que a diferencia de otros juegos de Obsidian, el hecho de que aparezca una opción de diálogo no significa que sea una buena idea elegirla. En Pentiment muy a menudo te puedes encontrar como si eres un sabelotodo o un fanfarrón, y eso es algo que te haría ser socialmente incómodo. Para que lo entendáis, el hecho de que haya una oportunidad de hablar sobre tus conocimientos, intereses o pasado en Pentiment no significa que sea una buena idea. A veces también decir algo incorrecto puede tener un impacto negativo en la comentación. Por supuesto, nos da al juego un amplio abanico para trabajar, y los jugadores, lo que busca Pentiment es que los jugadores piensen realmente en las opciones que eligen en lugar de simplemente seleccionarlas a ciega. Es encantador, chicos, la idea de un juego basado en diálogos en el que tienes que elegir realmente tus palabras con cuidado en lugar de solo hablar hasta que todas las opciones estén cubiertas, ¿vale? Como pasa en la mayoría de juegos de rol. Al fin y al cabo, en Pentiment crearás tu propia historia. La línea del tiempo es muy importante. La mayoría de RPGs tienen una línea del tiempo lineal, valga la redundancia, y contenida, pero esta historia abarca varias décadas y de hecho irás dando saltos cada acto más bien del juego es un periodo de tiempo relativamente ajustado, tomas decisiones y el tiempo avanza de una manera muy estricta. Algunos actos están muy enfocados en un espacio temporal muy corto, pero luego podremos avanzar muchos años antes del siguiente acto. Así que no, Pentiment no es como la mayoría de juegos de rol, y de hecho es un intento de Obsidian de llevar sus historias a un público más amplio. Pentiment es más accesible que un juego excelente como Pillars of Eternity, y al fin y al cabo tiene un movimiento simple. Hay personas a lo mejor a las que no les gustan juegos tan profundos e intensos. En este caso, Pentiment no es tan exigente en términos de controles y sistemas, y que a las personas a los que os atraiga el aspecto de Pentiment, por su arte, por su entorno, por su aspecto, es un juego que se trata más de exploración, atmósfera, ya he dicho antes, valga la redundancia, exploración a tu propio ritmo. Cabe recordar que Pentiment se lanzará en noviembre de 2022 de manera exclusiva en el ecosistema Xbox y por supuesto lanzándose día 1 en el servicio Xbox Game Pass. Me gustaría por supuesto saber qué opináis en la caja de comentarios del videojuego y si realmente os llama la atención una propuesta que os puede parecer más o menos grande, pero al menos es una propuesta que no me podéis negar que es diferente y bajo mi punto de vista muy pero que muy atractiva. Por otro lado, y de manera rápida, mostraros una semana más las cifras de ventas estimadas de VG Charts. Como sabéis, esto es una estimación, no son las cifras oficiales, pero una estimación que una vez más dista de aquellos titulares que teníamos a principio del año 2022, los cuales nos aseguraban expertos analistas que PlayStation 5 vendería el doble de consolas de Xbox Series X y S. Curiosamente, Xbox Series X y S a nivel global vuelven a superar a PlayStation, duplicando sus números o las ventas de PlayStation en Japón y sacando una diferencia bastante alta, como estáis viendo, en terreno norteamericano. Europa no corrió esa suerte y sí le ganó PlayStation 5 a Xbox Series X y S. Como os digo, una estimación pero que se aleja bastante al 2-1, porque sí, PlayStation, como decían los expertos en videojuegos, para crear ese food y esa ansia para la gente que quiera comprar PlayStation en lugar de Xbox, era mentira, y otra semana más gana Xbox y otra semana más en la que se aleja ese ansiado objetivo del año natural 2022 de que PlayStation 5 vendiese el doble de consolas que Xbox Series X y S. Triste, duro, pero por lo menos es curioso. Lo siento, chicos, parece que no vais a correr esa suerte porque actualmente en el año 2022 Xbox Series X y S lleva más consolas vendidas que PlayStation 5. Ya se pueden poner las pilas de cara a sus próximos lanzamientos de cara a final de año, porque si no, no llegan, chicos, no llegan a vender el doble de consolas que Xbox. Y pasamos ya a hablar de la especulación o el rumor de las últimas horas o del último día, en este caso una especulación más que un rumor. Yo no lo tomaría como un rumor, creo que no es información y es más especulación. De acuerdo a los diferentes proyectos de hardware que podría tener escondidos Xbox, ya hemos hablado de ese TV Pack, de ese disquito de estilo
Chromecast, el cual nos ayudaría a jugar a través de la nube en cualquier tipo de televisor. Sería como una especie de eso, como el Fire Stick TV, como el Chromecast, algo de ese rollo, para jugar con Xbox a través de la nube, y que por supuesto también tendríais pues otras aplicaciones como Netflix, Prime Video, todas estas cosas. Aún así, ese rumor ya sabéis que yo lo tengo todavía un poco en cuarentena, porque no doy por hecho ni mucho menos este hardware, y ahora ha salido a la palestra la Xbox Series Y o Xbox Series Y, como diríais en Latinoamérica. Y a través de Discord vamos a ver un poquito qué nos han comentado, y por supuesto os voy a dar mi opinión de los escenarios que se podrían manejar de esta Xbox portátil o Xbox Series Y o Y. Creo que el nombre todavía está por confirmar y que ni mucho menos está confirmado. Y es que según Jeff Gordon, esta Series Y, Series Y, sería una consola portátil, la cual por supuesto y sobre todo serviría para competir de cara al mercado japonés. Ya sabéis que el mercado japonés suele estar muy arraigado a PlayStation, a Nintendo, todo lo que es el producto nacional. Ya os hablé aquí un poco de ese proteccionismo económico de la sociedad japonesa, de cómo funciona. Pero en este caso esta Xbox, las portátiles en general en Japón, cuentan con un gran valor añadido. Sobre todo, ya os digo, en el mercado japonés. Ya sabéis que el espacio, la Xbox Series S se está vendiendo muchísimo, porque cuantas más pequeñas sean las cositas para los japoneses, parece que es mejor. En este caso, el tema de la portabilidad, como os digo, valor añadido importante para los japoneses. Y según se habla, tras el éxito derivado, el éxito que viene de esa Xbox Series S en Japón, podría llegar esta Xbox Series Y para asentar un poco más la situación de Xbox en Japón. En los principales rumores ahora mismo hablan de que sería una consola portátil 100% basada en el juego en la nube, o ligada al juego en la nube. Igualmente es un rumor / especulación, pero la información es esto. Consola portátil, sobre todo viene ligado del éxito de Xbox Series S en Japón, y aún así también, importante, sería ligada 100% a la nube. Vamos a analizar los proyectos y si realmente podríamos esperar una Xbox portátil y de qué manera se podría esperar, porque la idea, al fin y al cabo, hay que decirlo, no parece para nada mala. Por supuesto, una portátil, cuanta más opciones de hardware, cuantas más posibilidades nos den para jugar, siempre van a ser positivas. Ahora hay que analizar cuáles son los escenarios en los que nos moveríamos. Por un lado, una pregunta al aire que ha lanzado Jeff Gordon en Twitter, de si realmente existe un futuro en el que pueda existir una Series S portátil. Yo realmente no soy experto en hardware para deciros cuál es, por ejemplo, la diferencia de potencia entre una Xbox Series S y una Steam Deck, para ponernos más o menos en una portátil que tiene unas prestaciones, con respecto a la Nintendo Switch, que tiene unas prestaciones que sí pueden ser cercanas o similares a lo que nos ofrece una consola de nueva generación o a una Series S. En este caso, no sé realmente la diferencia de poder, pero sí es cierto que tal vez hacer una portátil estilo Steam Deck con las especificaciones similares a Xbox Series S sería una buena idea. Ahora vamos a profundizar en ella. Y por supuesto, la otra opción es un dispositivo portátil para jugar a través de la nube. Algo similar, o bueno, como cuando os ponéis el móvil con el Razer Kishi que tengo yo, pues algo de eso, pero que venga ya nativo y montado para simplemente conectarte y jugar, y que por supuesto, como os digo, tengas otras aplicaciones. Yo este producto lo veo más difícil, una consola, lo que realmente parte del rumor, una consola portátil basada en su totalidad en la nube, porque obviamente vas a estar siempre obligado a tener una conexión Wi-Fi o una conexión de red 5G, 4G a través de una tarjeta SIM. Esto a mí, como os digo, se me hace muy difícil, porque realmente no todo el mundo tiene duplicada una tarjeta SIM, y por supuesto una consola portátil, la cual solo pueda ser utilizada con conexión a internet, se me hace complicado, teniendo en cuenta, pues no que sé, una consola portátil se puede usar, yo no la uso, pero la puedes usar pues cuando vas en el metro, la puedes usar cuando estás en un avión o en otras circunstancias en las que puede que, o bien por temas de cobertura, o bien porque directamente no tengas conexión a internet. Entonces, este aspecto de tener una portátil, que al fin y al cabo, entre otras cosas, su principal objetivo es jugar donde, como y cuando quieras, que no funcione de ninguna de las maneras sin tener conexión a internet, lo veo muy irreal, aunque no sé si dentro de 20 años, dentro de 15 años no sea tan irreal. Pero en un corto o medio plazo veo muy complicado que Microsoft pueda sacar una portátil para solo jugar conectado a internet, porque no es lo mismo que una consola de sobremesa en vuestra casa. Eso sí es raro, no tener internet en casa teniendo una consola de nueva generación que vale su dinero. Otra cosa es, pues eso, lo que os digo, estar metidos en un subway, estar metidos en un avión y no poder jugar a vuestra consola haciendo, por ejemplo, un viaje transoceánico que sea de 7-8 horas. No podéis jugar, ¿vale? Entonces,
Por estos aspectos, por el tema de tener un duplicado de SIM, etcétera, etcétera, se me hace muy complicado este dispositivo portátil que tal vez ofrecería Microsoft. Así que eso lo podríamos descartar en principio. Ojalá me equivoque, pero lo podríamos descartar por las barreras que os comento. Y ahora voy a comentar rápidamente el tema del hardware de esa Steam Deck Lite Series S. Vamos a ver qué tal podría ser eso. Yo realmente, viendo las especificaciones ya más detenidamente de Steam Deck y de Xbox Series S, teniendo en cuenta que la Xbox Series S tiene 2 o 3 teraflops más que la Steam Deck, tiene 20 Qs respecto a 8 que tiene la Steam Deck, creo que es francamente complicado poner una Series S portátil o algo de unas especificaciones similares. Además, teniendo en cuenta cómo está el tema del abastecimiento en ciertos chips, se me antoja realmente complicado. Hay que tener en cuenta además que la Steam Deck tiene un rendimiento de batería muy malo con los juegos de la generación que estamos viviendo actualmente. Así que no acabo de ver yo, bajo ningún concepto, que Xbox pudiese hacer una consola portátil nativa, salvo que se saquen un milagro de la ingeniería a través de la inteligencia artificial, el tema de la nube y todo eso. Pero ya sabéis que yo no soy experto en hardware. Si por supuesto tú eres experto en hardware, me gustaría conocer tu opinión en los comentarios y si realmente Xbox se podría estar planteando crear una consola portátil nativa que por supuesto, esa Xbox Series Y, pueda servir para jugar a los juegos de generación actual teniendo un rendimiento aceptable, una batería aceptable y todo eso, porque con Steam Deck ya estamos viendo que hay ciertos juegos que son difíciles de mover o que tienen una duración de batería horrible. Obviamente en una portátil hay que buscar un rendimiento óptimo, hay que buscar ciertas cosas, hay que tener unos mínimos estando ya en las situaciones en las que estamos y que por supuesto tenga un precio adecuado. Por supuesto pueden hacer una portátil de 1.500 euros con unas especificaciones de la leche, pero hay que ser realistas, algo que tenga un precio de consumo adecuado para lo que estamos teniendo actualmente, que tenga a su vez un rendimiento que valga la pena. A mí personalmente los dos conceptos de Xbox portátil se me hacen muy complicados y ahora mismo por lo menos yo no lo esperaría porque ya os digo, estoy viendo mucho debate, gente lo espera, gente lo ve posible. Yo ni en términos de consola nativa portátil ni en términos de consola de nube portátil lo veo realista por los pegas que os he puesto, pero me encantaría, así como de Pentiment, así como de las ventas semanales, conocer vuestra opinión en los comentarios. Esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, compartidlo siempre que son más que bienvenidos. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.